Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a nuestros miembros, amigos, familiares que nos están viendo por ese ojo mágico a una oración, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Bienvenidos al cafetín. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa que hemos alcanzado ya muchos miembros. Hemos alcanzado ya que se escuche y se vea en otros países. Padre, todo lo que hacemos aquí es para glorificar tu santo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pastor, estamos en el cafetín número 28. Le damos gracias a Dios por todas estas personas que nos están viendo por ese ojo mágico, que nos apoyan, nos preguntan, nos hacen question y nos ayudan a que esto siga adelante. Y por supuesto, la gloria es para Dios, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Este es el cafetín número 28, como dije anteriormente, pastor. Y este es el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, aquí les va el tema. El tema es la verdadera fe. Pastor, porque hay una falsa fe también. Claro que sí, ¿verdad? Y si nosotros somos estudiosos de la Biblia, nosotros escudriñamos, la estudiamos sistemáticamente, podemos ver que la Biblia nos habla que hay una verdadera fe, una ferviente fe, pero también existe una falsa fe. Perfecto, pastor. Pero entonces vamos a enfocarnos en la verdadera en este momento, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la definición de lo que es fe, pastor? Bueno, la definición de la fe la podemos encontrar en la Biblia, en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza, en las Biblias antiguas dice la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta mucho como dicen las versiones antiguas, dice sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia, Dios es el que nos sostiene. No puede haber nada más en esta vida que no sea sustantiado por el poder de Dios. Wow, tremenda esa palabra. Pero en pocas palabras, pastor, ¿qué es la fe? ¿Qué es la verdadera bueno, fe? Y si vemos la etimología de las palabras, es verdad, se usó primeramente la palabra fe cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia que dice Emoa en hebreo, ¿verdad? Que significa una confiada creencia, ¿verdad? Un firmamento de lo que está diciendo, una verdadera seguridad, ¿verdad? Pero vemos que la fe, en otras palabras, es una verdad futura, invisible de lo que esperamos. Es algo que no se ve. Si usted lo vio, ya no es fe. Ok, pastor, ¿y cómo nosotros podemos adquirir, hablándole a las personas que están por primera vez escuchando esta palabra, cómo podemos adquirir esa fe? Bueno, tenemos una fe inicial, nos dice en Romanos 12, ¿verdad? Él nos pone una medida de fe para que nosotros podamos llegar a Cristo, pero la fe Dios instituyó que solamente la fe puede provenir escuchando la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque muchos creen, hermano, que la fe puede venir por ver un milagro, por oír testimonio de los hermanos. Eso es mentira, esa es una falsa mentira. La fe Dios instituyó que solamente viene por el oír y el oír su palabra. Para los que tengan alguna pregunta sobre lo que es la fe, pueden visitarnos a estos canales que están viendo aquí o llamar por los teléfonos que aparecen en pantalla. Pastor, ¿por qué es importante tener la fe? La fe es importantísima, ¿verdad? Porque no podemos obtener salvación sin fe, ¿verdad? Nos dice Efesios 2, 8 y 9 que la salvación viene por fe y gracia, y esto no de nosotros, ¿verdad? Que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, ¿verdad? Pero también en Hebreos 11:6 nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque usted haga circo, maroma y teatro, es imposible que usted lo agrade. Solamente si usted tiene esa convicción y espera lo que Dios tiene para usted. Pastor, pero ¿por qué es necesaria la fe para las personas que se acercan, ¿verdad? A las cosas de Dios? ¿Nos podría dar un ejemplo? Claro que sí, porque nosotros tenemos que tener fe para salvación. Tenemos que tener fe para que esas promesas vengan.
también tenemos que tener fe para orar. Por eso muchas veces en la Biblia nuestro Señor Jesucristo dice que no sabemos orar y nos enseña la oración modelo, ¿verdad? Pero realmente les vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de mis seres queridos está muy enfermo, entonces yo oro por ese ser querido, digo: Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te pongo a mi familiar, a mi enfermo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces yo adquiero esa seguridad porque creo que Dios va a hacer algo, creo que Dios lo va a hacer. Entonces pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa una semana, mi familiar empeora, pero mi fe no cambia porque yo sigo teniendo la misma paz. No me angustio, no me desespero, no tengo nervios porque tengo esa seguridad que ya se lo dejé yo a Dios. Esa es la verdadera fe. Cuando alguien ora así es que tiene realmente una verdadera fe, porque la fe no solo sucede en milagros, hermano. Con la fe te cambia tu estado de ánimo, tu carácter, tu paz interior y tu amor por los demás. Así mismo es. Y a la gente que por lo menos nos está viendo, es necesario tener la fe. Pastor, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es digámoslo así, el beneficio que tenemos nosotros por tener esa fe? Bueno, caminando por fe y no por vista, caminando por fe, porque dijimos que si usted lo ve ya no es fe, ¿verdad? Cuando usted camina por fe tiene muchos beneficios porque puede usted retener las promesas de Dios, puede estar en el camino correcto, no se sale del camino, ¿verdad? Porque sabemos que solo existe un camino, ¿verdad? No varios caminos, ¿verdad? Un solo camino, que es lo que Jesucristo nos dejó como iglesia. Eso es muy importante. Entonces, el caminar con fe le estamos agradando a Dios. Cuando no hacemos algo, cualquier cosa que no sea por fe, la Biblia lo llama que estamos pecando, imagínense. Wow, tremendo. Pastor, ¿cómo adquirimos esa certeza? O sea, ¿cómo llegamos a esa certeza de la fe? Confiando. La certeza solamente viene a través de leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. La certeza solamente viene por eso, la certeza. ¿Por qué? Porque todo lo que usted lee en esta Biblia es cierto. Entonces todo lo que lee es certeza. Es una verdad absoluta, no hay variación en esta verdad. No es una verdad como el mundo llama verdades relativas. Esta es una verdad absoluta. Entonces la certeza viene solamente leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. Te invitamos para que seas parte de nuestros grupos. Tenemos la página de Facebook en Prédicas del Cafetín. Aprieta like. Y también tenemos la de YouTube por Carlos Redimil Sánchez Pastor. Suscríbete ya y marca la carita del payasito. Pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Podemos obtener esa convicción. Bueno, la convicción es que nos convenzan, ¿verdad? Y eso viene del Paracleto, ¿verdad? Paracleto quiere decir el que está al lado tuyo, pero dentro de ti, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer. Nos convence de todo, que somos unos pecadores, nos convence que nosotros tenemos que cambiar, nos convence que tenemos que tener el camino correcto, pero el Espíritu Santo solamente te convence de lo que dice la palabra de Dios, no te puede convencer de otra cosa. Todo lo que el Espíritu Santo te diga tiene que estar dentro de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios, según Efesios 6:17, ¿verdad? Él es la espada del Espíritu en la armadura de Dios, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de eso, lo que es convicción, es lo que atraviesan los cristianos, ya sean en los países como la China, ¿verdad? En Siria, matan cristianos diariamente, cortan cabezas. O sea, para llegar a ese punto, un cristiano tiene que estar con convicción para Bueno, tiene que estar lleno de las Escrituras para que tenga esa certeza y convicción, ¿verdad? Vemos en la historia, ¿verdad? Cuando los cristianos eran lanzados al Coliseo Romano, los tenían en jaulas para que los leones se los devoraran, ¿verdad?
Y Nerón en ese entonces se hizo más loco porque veía a estos grupos de cristianos que su fe no cambiaba, que ellos seguían adorando a Dios, cantando salmos, sabiendo que el día de mañana ellos iban a ser lanzados a los leones, iban a ser devorados, ellos y sus hijos, y no estaban angustiados, sino estaban felices. Eso puede ser como unos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad, pastor? Bueno, son ejemplos de la historia, ¿verdad? No se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en la historia, ¿verdad? Según Josefo, el gran historiador judío, nos relata todas esas experiencias que estos cristianos vivieron. Y el beneficio que tenemos, hermano, es que vienen los milagros, las puertas del cielo se abren y puede suceder un milagro si tú realmente tienes esa fe, esa convicción. Perfecto. Pastor, denos algunos ejemplos de este tipo de fe en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 27:11, David dice, guíame, Señor, por tus caminos rectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque guiándote por los caminos rectos no solo obtendrás esa salvación, sino que estarás en el camino correcto. También en Habacuc 2:4, una cita muy famosa, y se repite lo que dice Habacuc 2:4 3 veces en la Biblia. Cuando algo se repite 3 veces en la Biblia es porque es demasiado importante. Dice que el justo vivirá por la fe. Ahora, pastor, le voy a hacer una pregunta teológica y que es importante, que tiene que ver con lo que es primero, la fe o la salvación. Bueno, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros. La Biblia nos explica que Dios nos da una fe inicial. ¿Por qué? Porque escuchamos su palabra. ¿Qué escuchamos? El Evangelio. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo creemos de todo corazón, hay un poder que nosotros empezamos a crecer en la fe, ¿verdad? Vamos a llenarnos de las Escrituras. A eso se le llama llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya obtuvimos la salvación a través de esa fe inicial que fue inyectada por el Dios mismo, porque la salvación toda le pertenece a Él. Nosotros no somos salvos porque nosotros creímos. Él quiso que nosotros creyéramos. ¿Sí me entiende? Sí. Esta pregunta la hacemos es por lo siguiente. Ojo pelado. O sea, vamos a hacer una pausa aquí. Lo importante para la persona que no conoce a Dios es creer primero, ¿verdad, pastor? Y después es que viene el arrepentimiento, porque una persona natural no se puede arrepentir, ¿correcto? Claro, hay miles de iglesias, religiones falsas que te dicen que tú tienes que arrepentirte para que Dios te salve o te selle el Espíritu Santo. Ese es incorrecto, eso no es teológico. El arrepentimiento es el primer don que el Espíritu Santo te da, el primer regalo que Dios te da. Por eso Jesús dice, es muy importante lo que usted dice, ¿verdad? Vamos a analizar lo que Jesús dice. Dice, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eres salvo. Porque si fueses salvo, tuvieras el don del arrepentimiento y tarde o temprano tenías que perdonar a la persona o arrepentirte, porque claro, ya el Espíritu Santo te está redarguyendo, empujando para que tú hagas lo correcto. Claro, sabemos que personas son heridas y personas son maltratadas y hay un tiempo que tardan esas personas en soltar ese perdón, pero lo hacen. Pero no hay cristiano que no perdone. No hay cristiano que no perdone. ¿Por qué? Porque no es cristiano, porque no tiene el Espíritu Santo. Así que no hay oraciones de arrepentimiento. Hay que aceptar al Señor primero, ¿verdad? Y creer la mala noticia primero, ¿verdad, pastor? Claro, para ser salvos tienes que creer la mala noticia primero, que nosotros somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que nosotros no podemos hacer ninguna obra para añadirla a nuestra salvación o para agradar a Dios, sino la obra la hizo Jesucristo en la cruz redentora, en la cruz del Calvario. Pastor, la próxima pregunta es, entonces, ya vimos la verdadera fe, ahora vamos a ver cuál es la falsa fe. Claro que sí, ¿verdad? Eso es muy importante. La falsa fe se divide en dos, ¿verdad? Una que es sacada del contexto bíblico, o sea, un pretexto fuera de contexto, como muchos le dicen, teológicamente, y la otra es del mundo, ¿verdad? Porque la gente tiende a decir, yo tengo fe en el doctor, yo tengo fe que me voy a Disneylandia, yo tengo fe que
las cosas van a cambiar, que yo tengo fe que se va a acabar este coronavirus. Entonces todo lo que no está en la Biblia es una fe del mundo, o sea, pero una fe falsa, porque no es fe, porque ¿quién es el autor de la fe? Jesucristo. Entonces no, Jesucristo no lo dijo, Jesucristo no lo escribió, no está en el canon, entonces no es fe. Que yo tengo fe a tal virgen, que yo tengo fe a tan santo, no está en la Biblia, no es fe. Es mentira del diablo. Y la otra fe es sacada del contexto, ¿verdad? Que está transgiversada la fe, ¿verdad? Cuando las personas dicen, yo tengo fe que este año Dios me va a bendecir, en ningún momento dice que Dios va a bendecir a alguien en un específico año. Yo tengo fe que Dios va a cambiar mi matrimonio. Al contrario, Dios espera que tú cambies tu matrimonio, no que esperes en Él que lo cambie. Entonces, yo pongo mis hijos en manos de Dios. Incorrecto. Dios te da los hijos en tus manos para que tú los guíes por el camino correcto. Entonces vemos que esa es la fe falsa también, porque es sacada del contexto bíblico. Yo tengo fe en la pastora. Permítame tantito. Aquí dice en blanco y negro que no hay pastoras. Hasta un niño de kinder lo puede leer. Pastor, ¿por qué es peligrosa la fe? La fe es peligrosa porque te puede desviar del camino correcto y puedes caer a lo que se le llama religiosidad, ¿verdad? Porque tú crees en lo que tú piensas, en lo que tú quieres. Acuérdese que fe es lo que Dios quiere que tú creas, no lo que tú quieras creer. Porque todo el mundo dice, la gente tiende a tender a decir esto, querido hermano, pues cada quien tiene su fe. Yo digo, ¿cómo? ¿Todo el mundo tiene su diferente Jesucristo? Oh, man. Imposible. No todo el mundo puede tener su propia fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y si tú no oíste la palabra de Dios y la traces correctamente, no es fe. Ok, y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos apartar de esa falsa fe, pastor? Poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que dice en Hebreos, ¿verdad? 12:2. Hebreos 12:2 dice, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pongas los ojos en Jesús y no en el hombre, tu fe va a cambiar. ¿Y qué es poner los ojos en Jesús? Es la palabra. Este es Jesús. Él es la palabra. Dios es la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Cuando tú pongas los ojos, pero bien, porque ¿qué pasa? Tú puedes poner los ojos incorrectos, puedes ponerlo así, puedes ponerlo así, y lo lees mal, ¿verdad? Pero si tú lo lees correctamente, sistemáticamente, entonces vamos a seguir no errando, ¿verdad? Vamos a tener un camino correcto, ¿verdad? Ya. Pastor, ahora para terminar una penúltima pregunta ahí hay una expresión que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Claro, ¿verdad? Es una frase en la Biblia que la han hecho muy popular, se han hecho canciones, ¿verdad? Vemos que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Y te dicen en las iglesias, es que tú tienes que tener una fe así chiquitita para que se hagan las cosas. Eso es mentira. La Biblia no habla de eso. El contexto de Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, este monte se movería, se trasladaría de un lado a otro. Es porque Él está poniendo ese ejemplo de la semilla, que la semilla tiene que morir. Nosotros tenemos que morir para que brote una nueva vida. Nosotros brotemos como una nueva criatura cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque un verdadero cristiano no puede brotar y tener una nueva vida y tener a su viejo hombre. O tienes al viejo hombre o eres de Jesús, ¿verdad? Porque aquí no hay injertos de semillas. Dios tiene una semilla milagrosa que se llama la verdadera transformación. Amén. Bueno, para los que tengan algunas preguntas, respuestas, escríbanos. Y pastor, tenemos que decir el Evangelio de Cristo. Claro, porque para eso fuimos llamados. Eso es la verdadera fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y es la fe inicial para que tú seas salvo y crezcas en la fe, ¿verdad? Como vas caminando y madurando en la cristianidad. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nos dice que Cristo murió por todos nuestros pecados.
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón que Él se puso como propiciación de nuestros pecados y que tenemos fe en esa sangre preciosa que Él derramó, tu fe será como un granito de mostaza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y pasa la voz.